Profundizando en la temática que comenzamos a trabajar el día lunes, hoy día hablaremos de la atención de enfermería del paciente. Recordemos que el paciente quirúrgico es aquel cuya enfermedad se diagnostica y necesita ser tratado de la cirugía. Y el proceso quirúrgico tenía varias etapas, ¿cierto? En las cuales encontramos la fase preoperatoria, intraoperatoria o transoperatoria y los cuidados post-operatorios. En la si bien recordamos, había un tiempo de preparación psicológica, ¿cierto? Que corresponde a hablar con el paciente, aclarar dudas, escuchar, explicar los procedimientos, el apoyo religioso en caso que fuera necesario y la educación que pudiéramos brindarle. Por otro lado, el paciente siempre tiene respuestas psicológicas ante la cirugía que pueden ser generales como temor a lo desconocido, la pérdida de control, la pérdida del amor de las personas cercanas y la amenaza a la sexualidad. Por otro lado, también tiene respuestas psicológicas específicas como el diagnóstico de una enfermedad maligna, la anestesia, la muerte, el dolor, la desfiguración o la limitación permanente de alguna función. En cuanto a la preparación física, ¿cierto? Es importante valorar detectando factores de riesgo para la cirugía y los cuidados generales. Por ejemplo, en nutrición debemos corregir los déficits en lo que respecta a proteínas principalmente. En hidratación debemos reponer líquidos corporales. En pacientes obesos siempre es importante saber que ellos tienen más complicaciones pulmonares debido a que hipoventilan y que tienen un mayor trabajo cardiovascular. El estado respiratorio del paciente, también debe dejar de fumar por lo menos 4 a 6 semanas antes de la intervención quirúrgica. El estado del corazón para poder cubrir las necesidades de oxígeno, la eliminación de CO2 y los desechos y el adecuado transporte de nutrientes. La función del hígado y riñones son esenciales para eliminar fármacos, los anestésicos utilizados, los productos de desecho y las toxinas corporales. La función endocrina hay que evitar la hipo e hiperglicemia en el pre y en el postoperatorio. Las alergias a los fármacos como el metamizol, la aspirina, la penicilina, etc. Y el uso de fármacos anticoagulantes orales, como también la aspirina, los hipoglicemiantes orales, la insulina subcutánea, los diuréticos y otros. También en la preparación física tenemos el control preanestésico que es realizado por el anestesista, ¿cierto? Y determina si continúa o si suspende los tratamientos y en qué momento. En pacientes ancianos, recordar que sus reservas cardíacas son menores, así como su función renal y hepática, pudiendo padecer deshidratación, estreñimiento y desnutrición. Cuando hablamos de niveles de riesgo en la cirugía, sobre todo en los ancianos, hablamos que existe un bajo riesgo en pacientes añosos, ¿cierto? En una cirugía electiva, una cirugía que es lejana del diafragma, que no involucre infecciones, que permita una movilidad rápida y que requiera un mínimo uso de sedantes. Ahora tenemos un alto riesgo en la cirugía, ¿cierto? Si es torácica, si es radical en cabeza y cuello, si se va a cerrar la dehiscencia de una herida, si se va a tratar una úlcera perforada o si el paciente debe quedar con una colostomía a consecuencia de una obstrucción intestinal. Recordemos que los exámenes son una parte de la preparación física de nuestro paciente quirúrgico, ¿cierto? Correspondía a la toma de exámenes. Los exámenes que se usan son hemograma, uremia, glicemia, orina completa, clasificación grupo IRH, pruebas de coagulación y electrocardiograma, sobre todo en mayores de 40 años. ¿Cierto? Aplicamos torniquete, desinfectamos la zona, introducimos aguja para extraer la sangre hacia el interior de un tubo de examen. ¿Cierto? Y el electrocardiograma, como se observa en la foto, ¿cierto? Es un electrocardiograma de 12 derivaciones. Se puede recordar con el acrónimo de HUGOS, ¿cierto? Donde la H corresponde al hemograma, la U a la uremia, la G a la glicemia, la O a la orina completa y la S a los otros exámenes de sangre como es la coagulación y el grupo IRH. La educación preoperatoria se le puede enseñar al paciente ejercicios respiratorios y acá está el uso del triflow,
que incentiva la inspiración respirando profundamente a través de una resistencia externa, produciendo tos efectiva finalmente, y los ejercicios circulatorios que tienen que ver con la elevación y extensión de piernas, movimientos de pies y los vendajes de extremidades. ¿Cuáles son las cirugías en las cuales toser, cierto? Que es una de las formas de evitar las atelectasias o la neumonía como problema respiratorio postoperatorio. En las cirugías que está contraindicado esto es las cirugías intracraneanas, ¿cierto? Porque incrementa la presión intracerebral, produciendo escapes de líquido cefalorraquídeo. Los ojos porque aumenta la presión intraocular, ¿cierto? Y produce presión en las líneas de sutura, en los oídos, ya que en caso de tos con la boca abierta, en los oídos, porque en caso de tos, ¿cierto? Tiene que toser con boca abierta, evitando el aumento de presión de la trompa de Eustaquio. En la nariz, si hay tos, ¿cierto? También es boca abierta para evitar el desalojo de coágulos. Y cuando es de garganta, ¿cierto? Hay que toser vigorosamente para eliminar los coágulos. Y esto sucede porque toda la vía bucal, respiratoria y auditiva está conectada, ¿cierto? A través de estos conductos finalmente, y que los microbios se pueden desplazar desde la nariz hasta el oído. Y como es una zona que puede estar recientemente operada o intervenida quirúrgicamente, es una zona que está con las defensas bajas, que está inflamada, ¿cierto? Y que tiene una pérdida de integridad de la piel, por lo tanto está más expuesta a sufrir infecciones. Cuando educamos en la fase preoperatoria a un paciente, debemos informar sobre la situación, describiendo actividades, explicando los eventos, entregando una secuencia temporal y también presentando al equipo. Debemos dar información acerca de las sensaciones y de las incomodidades que pudiera afectar al paciente, ¿cierto? Explicándole al paciente lo que puede experimentar y qué puede hacer él para aliviarse. Hay que informar las funciones, aclarar formas de participación que se espera en el cuidado de sí mismo, los objetivos y la recuperación. Por lo tanto, darle ayuda en el autocuidado. El apoyo psicosocial es importante para identificar las preocupaciones, disminuir el nivel de ansiedad, mejorando la comprensión. Y entrenar en habilidades necesarias, explicando y demostrando las habilidades que necesita para recuperarse. En el preoperatorio, ¿cierto? Las actividades que determinamos hace algunos días era que el paciente teníamos que preocuparnos que estuviera en régimen cero el día de la intervención quirúrgica y el día previo un régimen liviano. La preparación intestinal, ¿cierto? Que puede ser a través de un vagenema, un flitenema o un flis fosfosoda. La piel necesita un baño diario, énfasis en las áreas perinasales, axilas, ombligo, ingle, perineo, recorte de vello, corte de uña, y que éstas se encuentren sin esmalte. Y aquí están los distintos tipos de enemas, ¿cierto? Un vagenema, que es un enema con un set completo para enemas de gran volumen. Un flitenema, que es lo que se usa normalmente, que es un evacuante intestinal rectal, un laxante salino. Y flis fosfosoda, que es un laxante salino y que sirve para aliviar también la constipación ocasional. En el día de la cirugía, ¿cierto? La preparación, el paciente tiene que estar sin joyas, sin lentes, sin esmalte, sin prótesis, ni ocular ni dental, informar y registrar si el paciente posee prótesis dentarias fijas. El baño debe ser matinal, la vestimenta de pabellón con bata, gorro y botas si es que fuera necesario. La identificación del paciente a través del brazalete, que debe contener nombre, edad y servicio. En los otros datos va a depender de la institución. Y el paciente, es súper importante pedir que orine antes para pabellón. Realizar un control de signos vitales matutino también. Si es que tiene alguna premedicación indicada, 30 minutos a 1 hora antes de la intervención debería ser administrada. Debemos proteger de las caídas, sobre todo pacientes en los extremos etarios.
Enviar al paciente a pabellón con toda su documentación completa. Eso quiere decir ficha clínica, hoja de enfermería, exámenes, electrocardiograma, radiografías y similares. Y por supuesto el consentimiento informado que debe estar firmado por el paciente o por el tutor en caso de tenerlo. Y el traslado al pabellón lo realiza el TENS, ¿cierto? Más el auxiliar de servicio y se entrega al paciente con énfasis en información destacable, ¿cierto? También debemos entregar información útil para que los pacientes y sus familias puedan sentirse cómodos durante la etapa preoperatoria, como por ejemplo con respecto a los exámenes prequirúrgicos, enseñarles las razones y de la toma y cómo se preparan o cómo debe prepararse él para esta toma de exámenes. Las rutinas preoperatorias, mostrarle la secuencia lógica de los eventos a suceder el día del pabellón. El traslado al quirófano, también explicarle el tiempo y los procedimientos de preparación. Luego en la sala de recuperación deberíamos decirle que ese va a ser el lugar donde va a despertar, ¿cierto? Que se le van a realizar control de signos vitales frecuentes y luego cuando ya esté estabilizado va a regresar a la habitación y también explicarle que pueden haber algún tipo de... puede quedar con algún tipo de tratamiento postoperatorio, ¿cierto? Que permita mantener la permeabilidad de las vías aéreas, mantener la rutina de tratamiento, por ejemplo, para evitar infecciones y manejar el dolor, o también para aumentar la movilidad en caso de ser necesario. Cuando hablamos de preparar el área operatoria, ¿cierto? El objetivo es preparar la piel del paciente con el fin de prevenir las infecciones asociadas a la atención en salud, disminuyendo la flora microbiana residente y eliminando la flora transitoria de la piel. Esta se realiza según normas institucionales, pero normalmente podría ser algo así. Va a necesitar usted como recurso material, ¿cierto? Una bandeja con máquina cortabello tijera, pocito de aseo o algodón, toalla desechable, guantes de procedimiento, povidona espumante o clorexidina al 4%, una bolsa plástica, pechera plástica, y para recorte de vello, máquina de rasurar desechable para zonas específicamente indicadas, siempre con indicación médica también. Para realizar la técnica, usted debería explicar el procedimiento al paciente, ¿cierto? Lavarse las manos, reunir el material y trasladarlo a la unidad del paciente, colocarse pechera y guantes, descubrir la zona a preparar, recortar el vello cuidadosamente y si es necesario rasurar, tiene que ser siempre por indicación médica, consignando en la hoja de enfermería. Limpie con apósito o algodón la zona preparada, retírese guantes y pechera plástica, confeccione cama con ropa limpia, vista al paciente con ropa de pabellón, deje cómodo al paciente, lávese las manos y registre en hoja de preparación de área preoperatoria. Cuando hablamos de normas de prevención de infecciones asociadas a la atención en salud, hablamos de aplicar las precauciones estándar que deben aplicarse a todos los pacientes, ¿cierto? Recordar que la remoción del vello del sitio operatorio se realiza solo en aquella cirugía que está indicado, no es algo que se haga normalmente. La preparación del área y el corte de vello se realiza lo más cerca del sitio donde va a realizarse el acto quirúrgico con máquina cortadora de vello eléctrica, no con rasuradora, no con máquina con filo, ya que esto produce microabrasiones que son una puerta de entrada finalmente para los microorganismos. Se limpia el área con solución jabonosa, antiséptica, con movimientos circulares, centrífugos, ocupando tórula, 1 minuto cada vez. Se da especial énfasis a la preparación de la piel de las áreas perinasales, las axilas, ombligo, ingle, perineo, considerándolas siempre como áreas contaminadas. En paciente que tiene más de 24 horas de hospitalización, se realiza una ducha con jabón antiséptico, lo que esté normado en la institución, ¿cierto? La noche anterior y el día de la operación, pero el lavado de cabello que necesita realizarse este paciente se realiza el día antes. Se utiliza material limpio, utilice toalla limpia para secar la piel posterior al baño.
Como observaciones podemos decir que el área o la preparación del área operatoria debe ser revisada por la enfermera clínica a cargo del paciente siempre en horario hábil y no hábil. Se debe dejar constancia en la hoja de enfermería si es que el paciente se autorrasuró previo al ingreso al hospital y en paciente impedido siga la técnica habitual de baño en cama o en paciente dependiente. La operatoria, ¿cierto? Recordamos que es una fase que requiere de mucha especialización, donde usted podría desempeñarse como pabellonero o pabellonera, arsenalero, arsenalera o instrumentista, o también como ayudante de anestesia. Recordar que el área de pabellón, ¿cierto? Tiene un diseño quirúrgico especial donde están delimitadas ciertas áreas que no existen en otros servicios, como el área no restringida, que es un lugar de elevado potencial de contaminación por microorganismos patógenos, donde usted puede transitar con ropa de calle, por ejemplo, el área de recepción de pacientes, los vestuarios, etc. Existe un área semi-restringida, que es una zona limpia, que incluye todos los pasillos de acceso al quirófano, entre otros, y accede a él solo personal autorizado con el atuendo quirúrgico. Y finalmente el área restringida, que es una zona estéril donde usted necesita mascarilla, incluyendo las salas de operaciones, áreas de lavado y habitaciones de material estéril. Por lo tanto, además de la mascarilla, usted debería usar un gorro de pabellón, ¿cierto? Y las botas de pabellón. Hay muchas personas que son parte del equipo quirúrgico, ¿cierto? Tenemos un paciente con una mesa quirúrgica, además de una máquina de anestesia, un monitor multiparámetros, ¿cierto? Un tubo de los gases anestésicos, un portazuelo con los fluidos intravenosos, está una conexión de aspiración, también tiene una conexión a oxígeno, están las lámparas quirúrgicas, la mesa instrumental para el o la instrumentista quirúrgico. El quirófano es la sala de operaciones o quirófano y es el lugar donde se va a llevar a cabo el acto quirúrgico. Está controlado geográfica, ambiental y bacteriológicamente y se restringe el flujo entrante y saliente de personal. Es conveniente que esté adyacente a la unidad de cuidados post-anestesia y a la unidad de cuidados intensivos quirúrgicos. Y la temperatura está controlada y se mantiene entre 20 y 24 grados Celsius, ¿cierto? Y la humedad entre el 30 y el 60%. El personal quirúrgico, como lo habíamos conversado, corresponde a los cirujanos, al ayudante, al anestesista, a la enfermera que puede ser circulante y de pabellón. Perdón, la enfermera circulante, que es la que prepara y coordina todo el acto quirúrgico y es responsable de las funciones de enfermería no estériles dentro del. El TEN, ¿cierto? Puede ser el instrumentista, que tiene que ver con todas las tareas que se relacionan con la técnica que requiere la esterilización en el quirófano, cumple con la labor de instrumentación quirúrgica y colabora directamente con la cirugía. Debe siempre mantener la asepsia y la esterilidad de los materiales y los instrumentos, así como conservar la integridad y seguridad del campo quirúrgico. La anestesia, perdón, comprende la narcosis, analgesia, relajación y pérdida de reflejos, y según la dosis que reciba un paciente, su acción será meramente sensitiva, inhibidora del movimiento o inclusive puede ser tóxica en caso de dosis. Los tipos de anestesia que podemos encontrar, ¿cierto? Tenemos la anestesia general, que va a afectar a todo el organismo, la anestesia local, que es una que se aplica en una zona localizada y su administración inclusive puede ser tópica, o locorregional, que se entrega en un plexo o una zona inervada por un nervio. La anestesia general se da a través de fármacos intravenosos, inhalatorios o a través de una combinación de ellos. La anestesia general también tiene etapas, ¿cierto? En la que tenemos la primera etapa, que es la inducción, en donde comienza la administración de la anestesia y hay una pérdida de la capacidad sensitiva por parte del paciente. Luego viene una etapa de excitación, en donde podemos encontrar una etapa de delirium o de conducta violenta, donde sube la presión, la frecuencia cardíaca y la presión arterial, pero no siempre sucede en todos los pacientes. Luego viene una etapa de mantenimiento, que es la etapa donde ocurre la cirugía o el acto quirúrgico. Se mantiene siempre con medicación y control continuo. Y debe mantenerse siempre cuando las constantes vitales están estables del paciente.
Y por último tenemos la etapa de recuperación en donde el paciente debe volver y retornar a la conciencia, puede ser en forma natural o por medio de fármacos que vayan a inhibir los medicamentos que se utilizó en la anestesia. Como todo, el paciente puede tener una reacción adversa a la anestesia general durante la administración, ya que la anestesia actúa sobre el cerebro, por lo que la mayoría de las reacciones adversas son de acción central, como cefaleas, miasmas, etc. En el sistema nervioso central provoca una estimulación inicial que luego sigue de depresión, coma e inclusive puede llegar a la muerte si es que la administración por vía intravenosa es demasiado rápida o en dosis elevadas. A nivel cardiovascular, la anestesia provoca, ¿cierto?, taquicardia y vasoconstricción cuando estamos frente a dosis bajas, pero en dosis elevadas puede haber vasodilatación, hipotensión y, por supuesto, depresión cardíaca. Los riesgos posanestésicos, ¿cierto? Podemos dividirlo en riesgos menores y riesgos mayores. En los menores tenemos la distonía, ¿cierto? Que es una alteración en la voz que está provocada por el mantenimiento por el tiempo necesario durante el acto quirúrgico del tubo endotraqueal. La rotura de dientes provocada por el laringoscopio o por una mala manipulación de la pala del laringoscopio. Puede presentar náuseas, vómitos el paciente, cefaleas por una sobredosis de oxígeno al reanimarlo, estreñimiento por disminución de la actividad gastrointestinal, que puede pasar a mayores, ¿cierto? Y convertirse en un hilio paralítico. Y los mayores, por supuesto, tenemos el hilio paralítico, el laringoespasmo, en donde tenemos contracción de las fibras musculares lisas, lo que provoca que se cierren las vías respiratorias. Por otro lado, el broncoespasmo también, donde hay una contracción y un cierre de las vías respiratorias, o una broncoaspiración, que quiere decir que hay un paso de sustancias que deberían ir al estómago, pero en vez de eso van a las vías aéreas con la consiguiente desarrollo de una neumonía aspirativa o también un paro cardiorrespiratorio. Cuando hablamos de anestesia local, ¿cierto? Hablamos de una anestesia que se aplica de manera tópica a nivel de mucosas, puede usar spray o jaleas. También puede ser infiltrativa, inyectando directamente en los bordes de la herida o en lesiones de piel y mucosas. También tenemos la anestesia locorregional y en esta encontramos la anestesia epidural, que es un anestésico que se inyecta en el espacio epidural o extradural del nervio raquídeo y por lo tanto no entra en contacto con el líquido cefalorraquídeo. También tenemos la anestesia raquídea o espinal, en donde el anestésico se aplica en el espacio subaracnoideo, donde sí se mezcla con el líquido cefalorraquídeo. Acá vemos varias imágenes, ¿cierto?, de la anestesia epidural, ¿cierto? Y cómo se inserta en este espacio. Y desde aquí es donde empieza a absorberse el anestésico sin llegar a romper el espacio o la subaracnoide acá para ingresar y mezclarse con el líquido cefalorraquídeo. Acá tenemos posiciones para una anestesia epidural, ¿cierto? Que puede ser sentada o acostada de lado. Siempre es importante que uno puede colaborar en la administración de una anestesia regional, ¿cierto? Sobre todo en el mantenimiento de la posición. Es súper importante y ahí es donde nosotros entramos bastante importante para entregar información al paciente o a la paciente de la necesidad de mantener una adecuada posición para obtener el efecto deseado. También dentro de la anestesia locorregional tenemos la anestesia troncular, que es administrar anestesia a un nervio periférico o a un tronco nervioso, ¿cierto? O también una anestesia del tipo plexo, en donde se inyecta el anestésico en un plexo, que es un conjunto de nervios, ¿cierto?, en una misma zona que inervan varias localizaciones. Y la anestesia local, ¿cierto? Puede provocar irritación local en la zona de administración, puede tener una reacción alérgica y puede tener otras manifestaciones como la anestesia general. Bueno, las posiciones quirúrgicas también es un tema que tocamos en la clase anterior, ¿cierto? Se define como un procedimiento, ¿cierto?, que se realiza
para teniendo en cuenta, ¿cierto?, el enfoque quirúrgico y la técnica de administración de la anestesia. ¿Por qué usamos distintas posiciones quirúrgicas? Para mantener una alineación esquelética correcta, para evitar la presión innecesaria de nervios, de piel sobre prominencias óseas y para proteger los ojos, proporcionar una adecuada expansión torácica, evitar la oclusión de arterias y venas y respetar las necesidades individuales del paciente como los dolores previamente valorados. La posición quirúrgica también es importante porque la anestesia bloquea los impulsos nerviosos, por lo que el paciente no siente dolor y también está inhibido en sus movimientos voluntarios. Por lo tanto, una colocación inadecuada de su cuerpo, ¿cierto?, podría producir daños graves en el paciente. ¿Cuáles son las complicaciones finalmente de una posición quirúrgica inadecuada? Una mala ventilación por la compresión torácica, lesión de los nervios periféricos por compresión o estiramiento, amputación de dedos en las divisiones de la mesa, daño del tejido por aplastamiento, necrosis por presión, lesión vertebral y ataques de pánico en pacientes despiertos. Y por último, postoperatoria, ¿cierto?, que era el periodo que comprendía entre el final de la intervención y el alta al paciente. También los cuidados postoperatorios se dividían en cuidados inmediatos. Cuando un paciente llega a la unidad de recuperación posanestésica, ¿cierto?, uno debe hacer una valoración posanestésica que debe incluir ciertos parámetros, como las vías respiratorias, ¿cierto?, valorando permeabilidad y la presencia o ausencia de vía aérea artificial, los signos vitales, frecuencia respiratoria, la profundidad, el carácter, frecuencia cardíaca, pulso, oximetría y utilización de monitor, por supuesto, presión arterial y la temperatura. Evaluamos también el nivel de conciencia, ya que la posición debe facilitar la respiración, evitando presión sobre partes corporales y vías invasivas, favoreciendo la comodidad del paciente. Debemos valorar también la oxigenación tisular a través del color, la temperatura y humedad de la piel, también el lecho unguial, el color y el llenado capilar, los labios, la mucosa y el color de los mismos. De los pulsos periféricos debemos valorar la presencia y la fortaleza del mismo. Vendajes y líneas de sutura. Los vendajes, ojalá secos o con un drenaje mínimo, y la sutura, si es visible, debemos ver el color y si afrontan adecuadamente los bordes de la herida. Si presenta vías externas, ¿cierto?, o sondas que estén distribuyendo líquidos, ¿cierto? Los líquidos intravenosos debemos valorar la frecuencia, la cantidad en el matraz y el lugar de infusión. Importante mantener el cálculo de dosis o calcular la dosis que requiere este paciente y que sea la adecuada, ¿cierto? Si tiene otras líneas de drenaje, ¿cierto?, debemos ver la permeabilidad de las conexiones y el carácter y la cantidad del drenaje, la calidad, la cantidad y las características que éste tenga.